hay un atentado a los valores fundamentales de la convivencia. Por eso creo que esto provocará una reacción, la gente pensará. Creo que ninguno de nosotros queremos ver ridiculizado al presidente, no digamos imitado, porque una imitación sana puede ser graciosa, divertida, pero la ridiculización es destructiva. Doctor, viéndolo a la distancia, ¿usted calcula que en parte fue responsable Tinelli de su caída en su momento? No, pasaron muchas cosas, yo no le voy a echar la culpa a uno en particular. Ahora que era dañino, sí, lo era, porque en momentos difíciles en que más hacía falta la autoridad del presidente, más se la debilitaba. Así que bueno, eso es lo que pasó, ya es historia. Yo lo sufrí, debo decir que es cierto, lo sufrí, pero ante las alternativas dije vamos a respetar la libertad de prensa. Y ese daño Más me dolió que lo habíamos hablado de esto que le estoy diciendo, lo hablamos, y hubo un compromiso de respeto que después no se cumplió, pero bueno, así son las cosas en la vida, ¿no? Sí, y ese daño doctor, y ese daño que provocó supuestamente en su imagen, ¿es un daño que también colateralmente puede provocarle a Mauricio Macri en la imagen? Yo no quiero comparar los tiempos ni las cosas, no quiero mezclar el problema que afronta hoy el presidente con el que tuve yo en lo pasado, no quiero de ninguna manera mezclar las situaciones ni apoyarme en lo que le sucede al presidente Macri para hablar de lo mío 15 años atrás. Sí debo decir que espero que muchos, recordando aquello, puedan formar su juicio con más objetividad, formar su juicio sobre lo que pasa ahora. Y entonces opinar seriamente, sensatamente, nos daremos cuenta que hay que cuidar la imagen del presidente. Doctor, estamos compartiendo imágenes del momento en que usted justamente fue a lo de Tinelli en aquella ocasión. ¿Qué siente cuando recuerda esas imágenes, cuando son repetidas en algunos medios? Fue un error aquel día, pero la verdad que concurrí de buena fe. Darío López me dijo, vamos, nos esperan, va a ser bueno, es para terminar con esta etapa de imitaciones. Así que ante la tentación se produjo un episodio con un asistente que irrumpió, se subió al podio con el tema de los presos por los episodios de la tablada, y bueno, y ahí en vez de cerrar el programa y facilitar que me retire, dejaron el programa al aire, me dejaron ir solo, muy desatendido. ¿Se sintió desprotegido en ese momento, doctor, por aquellos que cuidaban su imagen pública? Digo, por un lado habrá pensado seguramente, si voy a lo de Tinelli, rompo una barrera y me acerco al público en general. Sin embargo, lo terminó perjudicando. Sí, ya lo sé. No, pero yo otras veces había ido en campaña, ¿no? Imagínese que uno tiene confianza en el comportamiento de los hombres públicos, sean políticos o sean cómicos o actores. Siempre hay reglas y modos de convivencia que respetar. Usted me llama y yo le contesto, y le contesto educadamente, y usted me atiende educadamente, no hablamos para insultarnos, ¿verdad? Entonces, en esto se basa la convivencia, en la conducta esperada del otro, lo que mínimamente se espera del otro. Entonces, cuando aquella vez, en vez de cerrar el programa, decir, bueno, hacemos una interrupción, como se llama, un parate, y me acompañan entonces a la salida, me hubieran dado bien, pero en cambio usaron eso para mostrar que me iba solo, que iba por una puerta, que me dijeron que esa no, que iba por la otra, qué sé yo vuelvo a la puerta por la que había entrado. Entonces usar eso después no estuvo bien, no estuvo tal, lo usaron durante mucho tiempo. Realmente son esas conductas que uno no espera del otro. Doctor, le tocó gobernar, presidir la República Argentina en un momento muy particular, la caída del 1-1, el 19 y 20 de diciembre, y la historia que ya todos conocemos. Y hoy, su balance del actual presidente, ¿cuál es? ¿Qué opina usted?
no sé lo del 1 a 1 que dice usted, pero la verdad que en aquellos días nuestro problema era el Fondo Monetario Internacional que nos ahogaba. Los operadores internacionales que querían crear desconfianza para comprar baratos los papeles de la deuda externa, que después han sido los holdouts que aparecieron ahogando al país, y los intereses políticos internos para hacerse del gobierno, una mezcla de muchas cosas. Y era sobre el final. Acá estamos al principio. Y el presidente Macri no ha recibido una situación menos difícil que la que recibí yo, quizá más difícil. Entonces está haciendo grandes esfuerzos para ordenar un desbarajuste total en que estaba el país. A propósito, siempre se habla de la herencia, doctor. En su momento, la herencia que usted recibió de Carlos Saúl Menem, ahora la herencia de Cristina Fernández, ¿es siempre la responsabilidad del que se fue? No, pero hay grados, ¿no es cierto? Si un gobierno recibe un país en una mínima prosperidad económica, es más fácil. Si recibe el país con una gran acumulación de vencimientos de deuda externa como recibí yo, tengo un problema. Si recibe el país con la deuda de los holdouts, el presidente Macri tiene un problema. Si recibe el país sin energía, tiene un problemón. Y ese problema lo están sintiendo todos, más allá de si el gobierno lo está manejando bien o mal. Justamente, está hablando de la electricidad o de los problemas que dejó el gobierno pasado. ¿Hoy cree que el conflicto dado por las tarifas es un problema a resolver o todavía queda mucho por delante? Es un problema a resolver y urgente porque acá está perdiendo el gobierno su facultad de gobernar porque se le están tirando encima todos los jueces. Estamos cayendo en el gobierno de los jueces. Así que yo si puedo dar una opinión modesta, es la siguiente, que no se haga solamente el cálculo de más y de menos para decir este es el déficit, esta es la suma que resulta, paguémosla entre todos, es obligatorio que la paguen, sino que se piense cuál es el sueldo o el salario que recibe una familia, que al que le sacan el 35% de impuestos, que tiene que mandar a los chicos al colegio, que no le alcanza para pagar tarifas que se ajustan así arbitrariamente. Estamos en un mercado cautivo, monopólico, donde una empresa es proveedora y si se fija una tarifa, no tengo alternativa, preciso el servicio y tengo que dejar otra cosa o tengo que, no sé, tirarme por el 7º piso, no se sabe cómo resolverlo. Quiero decir que ¿Se sorprendió, doctor, cuando recibió las últimas facturas, digo, del gas, de la luz, del agua? No, porque ahora se ha parado, no están llegando. Pero las últimas que llegaron, o las anteriores, ¿usted se sorprendió por el número? Eso ha traído un poco de calma. Sí, claro que sí, pero después vino un poco la calma enseguida, eso paró. Quiero decir, a ver si me explico bien, no se trata de decir el déficit es 100 lo repartimos, páguenlo ahora. No, tienen que ver si esto es posible que lo pague el sueldo o el salario de un trabajador medio. Trabajador que gana 50.000 pesos, que no es bajo, ¿no es cierto? Pero le sacan el 35% de impuestos, tiene que mandar a los chicos a los colegios, le ha subido también el transporte, la inflación aún no está vencida. Entonces, todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta porque la sociedad es un reparto de posibilidades y de cargas. Se reparte la riqueza para el Estado en impuestos, para el trabajador en sueldo o en salario, o en el bienestar que provee el resto de la comunidad. Pero cuando esto se desequilibra y el salario no alcanza y servicios esenciales llegan a cortarse, ahí estamos en la zona de peligro. Doctor, hipotéticamente, utilicemos dos manos. En una, en la izquierda, la boleta del gas, por ejemplo, de hace 3-4 meses. Y la boleta actual de Fernando de la Rúa en la mano derecha. ¿Qué diferencia notó entre una y la otra? ¿Cuál es el porcentaje de aumento? ¿De qué boleta tengo en la mano derecha? ¿Qué me pones en la mano derecha? No, es un ejemplo que le doy. En la mano izquierda sostengo una boleta anterior de Fernando de la Rúa de lo que consumió de gas, por ejemplo, 30 pesos. ¿Hoy cuánto consume de la Rúa? ¿O cuánto le vino en su factura? No sé, acá no ha llegado con ajuste todavía. Todavía no recibió el ajuste entonces.
Bien, mucho se No, hablaba de... lo que Sí. sí le digo una cosa, a muchos les va a pasar que van a recibir la AFIP y te van a descontar el 35% del sueldo. Te va a llegar el gas, la electricidad, AISA por el agua, ARBA por los impuestos en la provincia, y alguna cosa va a dejar de pagar. Si esto no lo tienen en cuenta, que es un vaso que va desbordando hacia la actitud no solidaria de la falta de pago. Es como sentirse Así que acorralado, esto doctor, no tienen sabe que uno qué tenerlo- pagar en todo caso. Es así. Tienen que tenerlo en cuenta, tienen que mirar la realidad con amplitud. Entonces, la impresión es que acá han hecho los números, déficit 100, ¿cómo lo repartimos? Y te tiran el déficit a la cabeza. Si lo Dicen tuviese... que bajan para tarifa social para los que cobran no más de 2 salarios mínimos. Pero no tienen en cuenta las pymes. ¿Qué se está haciendo? Llevando esto, que cierre la panadería, que cierre la marroquinería, que cierre el pequeño taller, toda esa fuerza inmanente de producción y de trabajo que significa la pequeña y mediana empresa. La situación es crítica y esta es la herencia. Pero cuidado, no hagamos de la solución una crisis peor. Doctor, hablando de expresidente hacia un presidente, ¿qué consejo le daría hoy a Mauricio Macri? ¿Cómo debería manejarse y el balance que puede hacer usted habida cuenta de su trayectoria como presidente de la Nación? Ninguno, pero que siga por el camino de buscar la concordia, de explicar a la gente, de mostrar que las instituciones son importantes y fundamentales, de asegurar la independencia de la justicia, de combatir la inflación. Es un camino duro y que nos lo alivia a todos explicándolo de la mejor manera. Bien, muchos esperábamos un segundo semestre, o por lo menos había una expectativa. ¿Usted la esperaba o se cayó esa expectativa también? Hemos llegado al segundo semestre con una tendencia a la baja de la inflación. Nadie dijo que se iba a desaparecer, es imposible que en 6 meses desaparezca, pero la tendencia a la baja